Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión Canal 2 de Digitel. A ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les agradece a ustedes que nos permitan el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal. De igual forma, a la distancia, a quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente, permanentemente, nos manifiestan sus comentarios, opiniones, sugerencias. De la misma forma, a los diferentes sistemas de televisión de las diferentes provincias que tiene este departamento, cordialísimo saludo el que nos retransmitan esta parrilla de programación. Pues siguen avanzando, ya terminando prácticamente lo que es el cuarto mes de este primer semestre, el año 2025. Hemos dejado atrás la Semana Santa, hemos dejado atrás una serie de actividades y que ya nos enrutamos precisamente a lo que es el primer semestre de este año. Pues hoy hemos querido invitar al profesional del derecho, a quien tiene una vasta experiencia también como director de tránsito de Girón, de Piedecuesta, funcionario de INVIMA, un recorrido como servidor público precisamente y que basta para que con esa experiencia pues abordemos unos temas genéricos que vamos a tocar en el día de hoy. Hago referencia, como decía anteriormente, al profesional del derecho Carlos Salamanca, a quien damos la bienvenida al Magazine de Noche. Luis Eduardo, buenas tardes y buenas tardes para toda la teleaudiencia de Piedecuesta, de Santander y de todo el mundo que nos ve por las redes. Un saludo cordial para todas las personas y nada, Luis Eduardo, contento de volver a estar acá con usted para tocar los temas de interés de toda la comunidad. A ver, antes de abordar estos temas perentorios, pues lógicamente cuando hablamos de ese recorrido que hacía de usted con esa experiencia, servidor público, ¿no? Lastimosamente a veces se nos olvida que yo soy servidor público, que usted es servidor público, que como su nombre lo dice, servidor público, ¿no? Que a través de los impuestos, a través de lo que ese ciudadano aporta, es el que hace que ese sustento llegue al servidor público, ¿no? Es parte también para resaltar y queremos a manera de introducción, precisamente como lo decía anteriormente, con esa experiencia que usted tiene en la vida pública. Claro que sí, Luis Eduardo, pues a ver, ¿qué le puedo decir? Sí, yo soy funcionario público, he sido funcionario público durante 20 años tal vez, soy abogado, soy especialista en derecho administrativo, soy especialista en gerencia en servicios de salud, soy especialista en gestión de empresas, fui director territorial del INVIMA, fui secretario de tránsito de Piedecuesta, secretario de tránsito de Girón, fui asesor jurídico de la Asamblea Departamental, en fin, pues se podrá imaginar más de 20 años en este tejemaneje del derecho público. Sin embargo, como usted dice, es cierto, hay personas que llegan a un cargo y creen que son los dioses o los reyes. Pero no, los funcionarios públicos estamos para eso, para servir al público, para ayudarle al público, para hacerle menos engorrosa la solución de las necesidades que tiene la gente. Pero a veces se nos olvida eso y entonces una persona llega a ser secretario de despacho, llega a ser X o Y situación y lo que se vuelve es un dios, se endiosa y ya no le quiere ayudar al público, ya no saluda bien, ya trata feo a las personas y ya cree que el resto del mundo no vale. Eso lo tenemos que cambiar, eso lo tenemos que cambiar con conciencia, dándonos cuenta que la vida es mucho más que ese simple cargo que usted tiene o que la vida es mucho más que esa simple cantidad de plata que usted tiene. Es mucho más que eso. El servicio tiene que existir no solamente para los servidores públicos, sino para toda la gente en general. Pues hecha precisamente esta acotación, digo porque infortunadamente
Tal vez cuando vamos y en nuestra labor periodística ve uno y da testimonios del maltrato, ni siquiera la no atención, sino el maltrato a un ciudadano a través de cualquier funcionario, no solamente de quien ostenta al frente de una dependencia, el que está en una ventanilla, el que está atendiendo público, el que en vez de orientar, de asesorar, prácticamente pues resulta regañado cuando esa persona va en su gran mayoría es a tributar, a pagar impuestos, a una asesoría que el Estado pues debe garantizar en todo aspecto. Por eso precisamente quería oír su opinión. A ver, doctor Salamanca, conocedor del tema y que precisamente cada vez se improvisa, cada vez más, precisamente sin haber realmente un proyecto, un estudio, pues la famosa medida de pico y placa. ¿Hasta dónde tal vez por allá, finalizando el año anterior y comenzando este año, pues fueron los jueces de la República los que prácticamente obligaban a que los mandatarios, a que las autoridades en materia de tránsito tomaran determinaciones en torno, primero, a garantizar la movilidad, segundo, en algunos derechos de algunas empresas organizadas que establecían estas querellas y que lógicamente, una de las medidas que fácilmente, entre comillas, pues se ha tomado no solamente acá, sino a nivel nacional, pues es por la demasía cantidad de vehículos y que lógicamente las vías siguen siendo las mismas en Piedecuesta, en Florida, en Girón, en Bucaramanga, en cualquiera de los municipios, como se dice hace 50 años, son las mismas vías que existen en esos cascos urbanos, que es lo que manifiesta gran parte de la problemática. Pero esa medida de pico y placa no ha dado resultado, al contrario, ha congestionado más, pareciera una contradicción. A ver, Luis Eduardo, lo que ocurre es que el pico y placa no viene solo. El pico y placa empieza a implementarse cuando se empieza a implementar a nivel nacional el transporte masivo. Y en Bogotá entonces era el Transmilenio, en Cali era el mío, en Medellín, en todas las ciudades del país fue una política nacional la implementación de los transportes masivos. Recuerdo que vino el ministro de Transporte aquí al área metropolitana, habló con todos los alcaldes del área para venderles la idea de implementar también... No se olvida, tal vez usted hace referencia a Andrés Gallego. Andrés Gallego. Que paz descanse. Y para venderles la idea de implementar en el área metropolitana el servicio de transporte masivo. Antes del servicio de transporte masivo no existía el pico y placa, no existía. Ni tampoco había la cantidad de piratería y de mototaxistas que existe en la actualidad. Entonces, sin importar nada, el presidente para esa época creo que era Álvaro Uribe y creo que Peñalosa, entre los dos creo que se idearon esa situación, ese proyecto de implementar a nivel nacional el transporte masivo. Entonces, al implementar el transporte masivo, se acabaron las empresas privadas que prestaban el servicio público de transporte. Eso quiere decir que se acabó Transpiedecuesta, Transgirón, se acabó el intermunicipal o el municipal que existía en esa época. Yo fui secretario de tránsito en el año 2000 y existían esas empresas en Piedecuesta y que prestaban el servicio para Girón, para Floridablanca y para Bucaramanga. Era el mejor transporte que existía. O sea, usted salía de su casa y en la puerta de su casa pasaba el bus que lo llevaba a la carrera 21, a la carrera 27, a la carrera 33. Usted nunca se quedaba sin transporte. Cuando estos genios de la política pública hicieron que se implementara a nivel nacional el transporte masivo, entonces estas empresas se reunieron con estas empresas, los alcaldes de la época, e hicieron un acuerdo. Bueno, vamos a acabarlas y algunas de ustedes hacen parte de ese transporte masivo. Para que pudiera funcionar ese transporte masivo, había que armarse unas restricciones al pueblo, al público en general. ¿Cuáles eran esas restricciones? No permitir
que los ciudadanos utilizaran su vehículo. No porque en esa época hubiese tantísimos vehículos como hay hoy, no. Era para obligar al usuario a que sí o sí utilizara el sistema de transporte masivo. Así fue que las personas que tenían los carros de gama media o de gama alta dijeron, bueno, ¿cómo hacemos nosotros si nosotros no somos capaces de utilizar el transporte masivo, porque el transporte público, por X o por Y razón, porque tengo mis hijos que son 3 hijos, mi esposa 4 y yo 5, y entonces tenemos que movilizarnos para sitios? Bueno, así fue que las personas que tenían esos vehículos vendieron el vehículo de gama alta, ¿y qué pasó? Se compraron 2 de gama media o 2 de gama baja. Para tener la disponibilidad tener la de acuerdo al número. Exacto. Y los que no tenían los recursos para comprarse 2 vehículos, ¿qué se compraron? 2 motocicletas. Y entonces ahí empezó a crecer el parque automotor de una forma de locura. Una locura. Empezaron a crecer el parque automotor de motos, valga la redundancia, y el parque automotor de vehículos automotores. Ahora sí era necesario realmente implementar. Pero permanecían las mismas vías, a lo que hacía referencia. Por supuesto. En la gobernación de Santander existe el proyecto que se llama Paralela Oriente, que era la que se creó hace como unos 20 años para desembotellar Piedecuesta y Florida Blanca. La Paralela Oriente iba por el lado de los ermitaños, más o menos, como 1 kilómetro arriba de la autopista actual, iba como unos 500 o 1000 metros arriba de esa autopista, de la autopista actual, y llegaba hasta el Carmen, en Florida Blanca, hasta el barrio del Carmen. Sigue empantanado, nunca se solucionó esa situación y las vías siguieron igual. Llega Metrolínea, lo que hizo fue romper todo, en lugar de agrandar bien, hacer una autopista de 4 o 5 carriles. La autopista quedó de 3 carriles, pero una de esos carriles era redujo. específico para el Metrolínea. Ajá. ¿Y eso qué hizo? Pues que hubiese más congestión. Entonces, el carril exclusivo de Metrolínea normalmente está solo. Y los otros 2 carriles completamente que eran saturados. 3, pasaron a ser 2. Más carros y se redujo la vía. Por supuesto. Entonces, el cuento de traer el transporte masivo en lugar de solucionar problemática de transporte, lo que hizo fue incrementar la problemática de tanto transporte urbano, intermunicipal, como la problemática en sobresaturación de vehículos. ¿Por qué? Porque la gente compró 2 vehículos, porque la gente compró 2 motos. Y ahora, los que no tenían plata para comprar motos, ¿qué hacían? Utilizaban a los motorizados. Entonces, se volvió otro negocio. La persona que tenía 50 millones compró 10 motos y se las alquiló a los muchachos que venían del campo o a los que venían del extranjero. Se las alquiló y ahora hay 10 motos más, 20 motos más, 100 motos más a nombre de una sola persona, pero con 100 peladitos muchachos que son los que prestan ese servicio. Proliferó ese caso. Por supuesto. Ahora, con base en eso, entonces se incrementó la piratería. Con base en eso, entonces se incrementó el parque automotor de motos, valga la redundancia, y de vehículos piratas. Instauraron una acción popular con respecto a eso, y el juez 15, desde hace, no sé, casi como 8 años, 10 años, está diciéndole a los alcaldes y a los directores de tránsito del área metropolitana: señores, implementen alguna medida para que esa vaina disminuya, para que la proliferación tanto del parque automotor como de
la piratería, entre comillas, disminuya. Ninguno de los del área metropolitana se dio a la tarea de hacer ningún estudio técnico para poder realizar eso. Entonces el juez llegó y dijo, bueno, les voy a dar opciones. ¿Cuáles son las opciones? Quitar el parrillero. ¿Cuáles son las otras opciones? Quitar motorizados. Otras opciones, pico y placa. Otras opciones, bueno. Las estaciones. Exacto, le dio como cinco opciones el juez a los alcaldes. Se le tomó el pelo un ratico al juez y se prolongó la decisión. Entonces, ¿qué pasó? El juez dijo, no, espere, venga, respétenme. Entran otros que dicen ser perjudicados, los taxistas, los que están con sus empresas oficialmente constituidas, dicen que eran perjudicados y entonces recurrieron, tengo entendido, nuevamente a los estrados judiciales para que fuesen la autoridad competente que tomara las directrices. Claro, y para que, bueno, de todas formas, para que se tomara en serio la solicitud del juez. El juez llega y dice, venga, ¿me van a cumplir o no me van a cumplir? Si ustedes no me cumplen, yo los sanciono. Por lo tanto, de una manera, bueno, recuerdo que en mi época, en el año 2000, para colocar solamente un disminuido, el famoso policía acostado. Reductor de velocidad. El famoso policía acostado. El reductor de velocidad podría ser el que se construía con solo cemento o los ojos de gato. Para colocar eso, teníamos que hacer un estudio técnico de necesidad, de factibilidad, de cantidad de vehículos que pasaban por ahí, de, bueno, una cantidad de cosas con el cual hacíamos el estudio técnico. Nosotros cambiábamos las vías de Piedecuesta con estudio técnico. Entonces, ya la décima no era bajando, sino subiendo. La novena no era subiendo, sino bajando. Entonces, pero todo con estudios técnicos. Le hacíamos reconteo a los vehículos que pasaban diario de tal hora a tal hora. Todo era con estudio técnico. Al parecer, en este momento se sintieron demasiado presionados y sin estudio técnico dijeron, bueno, vamos a implementar una de esas medidas. La medida más fácil, pico y placa. No se determinó realmente a quiénes está perjudicando más el pico y placa metropolitano. A ver, Piedecuesta es una ciudad dormitorio. Aquí no hay empresas realmente como para cubrir las necesidades laborales. Entonces la gente se va ¿para dónde? Para Bucaramanga, para Girón, para Floridablanca. Piedecuesta tiene muy poquitas empresas que realmente estén suministrando trabajo a los piedecuestanos. Pero sí tiene muchas casas que es donde duermen los que trabajan en Bucaramanga. Lo que a veces se dice ciudad dormitorio. Exacto. Venga, si yo soy ciudad dormitorio, yo debería brindar las facilidades para que la gente que duerme aquí se levante temprano y se vaya a trabajar. ¿A dónde? A Bucaramanga, a Floridablanca, a Girón. Porque es que si yo tengo las posibilidades de trabajar aquí en Piedecuesta, hombre, yo me desplazo aquí en Piedecuesta a pie. Pero si no lo tengo, ¿qué me toca hacer? Subírmele a un bus, ya no existen los buses. Subírmele a un taxi, ¿cuánto vale el taxi? Subírmele a un pirata, el riesgo que se corre con subírsele a un pirata. O sea, ¿qué voy a hacer ahora yo con otra medida más que me está destruyendo mis posibilidades de vida? O sea, si yo tengo moto, si yo tengo carro, ¿me toca dejar el carro en la casa? ¿Y en qué me transporto? Yo tengo que trabajar en Bucaramanga. ¿En qué me transporto? Esa es la situación. A ver, yo no digo que esa medida sea buena o mala per se. Por sí misma no es ni buena ni mala. Pero es que hasta dónde es que, como usted lo dice, cuando se establece en algún municipio, en el caso que usted cita, en el caso de Piedecuesta, pues se hizo un estudio para colocar los reducidores o los policías acostados, pero acá fue una improvisación para darle cumplimiento simple y llanamente a un juez. Fíjese que comenzó por un municipio, después el otro sacándole la papaya, hasta que no, o sea, ya fue que con los términos eminentemente de un juez, tocaba porque tocaba en ese aspecto. ¿Y eso qué ocasiona? Volvemos a
a lo que decimos, no ha sido solución hasta donde se han comprometido a rendir unos informes de las medidas, son de los municipios que no se han tomado esta medida, y la medida que da en este momento es lo último, el pasado 26 de abril, que fue ya de que la empresa aliada de MetroPlus 5, que prestaba el servicio a Metrolínea, pues disolvió. Es decir, en este momento no existe Metrolínea. El Consejo de Bucaramanga había facultado para liquidar, el gerente había renunciado, el gobierno nacional dice que es mayoritario y que no permite la liquidación, que hay una proyección, pero a nosotros que el servicio al ciudadano de a pie que necesita llegar a su destino, ni la medida pico y placa, pero antes, a la par, como usted lo dice, por allá recorriendo el año 2005, pues realmente se comenzó a establecer este servicio. Y fracasó, en este momento es la palabra, fracasó tanto así que está liquidado. En este momento estamos en una dubitación porque a nosotros como ciudadanos nos interesa llegar al destino a donde vamos, a una cita médica, al lugar de trabajo, en fin, a todo lo que concierne de llegar a ese sitio. Y hasta dónde una solución, simplemente la solución fue que se acabó Metrolínea. Y vemos, infortunadamente, de este pasado fin de semana, comienzo de esta semana laboral, pues más congestión. Entonces, ni fue solución la pico y placa, ni lo de Metrolínea. Y, lógicamente, aumenta más lo que tiene que ver la famosa piratería, que trae consigo otro tema que en sí es la movilidad central, pero también la inseguridad. Es decir, nos trae varios elementos más y, lógicamente, pues los perjudicados somos los ciudadanos de a pie en ese aspecto. Por supuesto, Luis Eduardo. Mire, yo considero que uno de las enfermedades más grandes que ha tenido Colombia fue la elección popular de alcaldes. Porque cualquiera puede ser alcalde, cualquiera. No importa si se tiene la experticia, la experiencia, la preparación para administrar. Eso se necesita, Luis Eduardo. Se necesita que la persona que llegue a ser alcalde o concejal sepa de algo. Pero con la elección popular de alcaldes, cualquiera puede ser alcalde. Los concejales per se eran gente ilustre de la comunidad. Por ahí el nombre, honorable, ¿no? Claro, era gente ilustre. Era el del comercio, que antes tocaba rogarles, oiga, don Pepito, don Juanito, ¿por qué no lo postulamos para que usted lo represente? Claro, por supuesto. Los comerciantes, los mecánicos, los panaderos, los docentes querían tener un vocero allá. Pero se nombraban las personas ilustres, las personas que sabían, las personas que habían hecho algo. Ok, el comerciante, claro, pero el comerciante, ¿qué era? Era un administrador de sus recursos, de sus negocios, sabía administrar. El alcalde era una persona ilustre del municipio. Recuerdo que en una época en Colombia, y no, me imagino que en el mundo, los más ilustres eran el alcalde, el juez, el profesor. Ellos eran los más ilustres porque eran personas ecuánimes, personas que sabían, personas que tenían 3 dedos de nariz para administrar un municipio, para administrar sus cosas. Pero hoy día, con la elección popular de alcaldes, cualquiera puede ser alcalde, cualquiera. Pues es la igualdad en lo cual nos permite los derechos, ¿no? Y ahí pues entraríamos a otro debate, tal vez uno que conocedor de ese tema, cuando hablaba Jaime Castro, ¿no? Es alcalde de Bogotá, más unos temas que en ese momento hasta dónde era conveniente el nombramiento, del que el gobernador nombraba a los alcaldes, y después viene la posibilidad y se estableció eso, la elección popular de alcaldes, en fin, pues entraríamos a otro tema hasta dónde va a leer, discutible bajo todo punto de vista en lo que tiene que ver, lo que permite aún la democracia. Estamos a través de Guarevisión, Canal 2 de Digitel, en el magazine de noche. Hoy dialogando con el profesional del derecho con su vasta experiencia como servidor público, Carlos Salamanca. A ver, a propósito precisamente de esas circunstancias, pues es un cúmulo, todo acumulado. El anillo vial externo, yo recuerdo que desde cuando usted me habla de Hugo Andrés Gallego, paisita, que me parece estar ahí precisamente como medio de comunicación en el Consejo, en el recinto del Consejo Municipal,
en esos instantes hablando del famoso anillo vial externo. Fuimos a hacer un recorrido por la parte alta del municipio de Piedecuesta para lo que usted dice, unir prácticamente con la parte alta también de Florida, es decir, para desembotellar hacia los vehículos pesados hacia el kilómetro 40, los que van hacia ese lado. Ahí estamos todavía patinando, lo cambiaron de extremo. Allá pues algunos argumentos, que la tierra, que la contextura de los terrenos, entonces hacia el otro extremo todavía estamos patinando con el anillo vial externo, que es una de las medidas para desembotellar, ¿no? Es valedera, pero hasta donde ya llevamos también cerca de varias décadas en ese tema, que sería una solución. A cambio de eso, se hizo una destrucción masiva. Tal vez usted conoce el tema, la C1 y la C2, donde se hizo un arboricidio, donde se taponaron cuencas hídricas acá de la Pontificia hacia el sector de La Mata, para hacer esa intersección que se pensaba hacer con un verdadero estudio del anillo vial externo para interceptar la C1, C2, cuando ya tenía razón, porque prácticamente interceptaba ya llegando a Florida para desviar los vehículos pesados. Perdía razón de ser, y tanto así que a través de manifestaciones de autoridades ambientales, de la ciudadanía, de los perjudicados, de la tala indiscriminada de cuencas hídricas, en fin, pues ahí están las obras botadas. Prácticamente se paralizó, nadie responde, los dineros que se invirtieron también, y fue antes un problema en esos instantes. ¿A dónde voy yo? El anillo vial externo también se ha botado mucha corriente sobre eso, se ha cambiado de lo que son la localización geográfica, en fin, es ante todo también para resaltar otros de los temas preocupantes, que va de la mano con pico y placa, que va de la mano con lo que fue el fracaso de Metrolínea, porque hay que decir, fue un fracaso en ese momento y que se llevó, como decimos coloquialmente, por los cachos a más de un microempresario en lo que fue la construcción, y ahora pues estamos con la expectativa del anillo vial externo que sería, pero mientras tanto seguimos ávidos de lo que es la movilidad, de desplazarme yo hacia el sitio de trabajo, hacia la consulta médica, hacia mis labores, en fin, a cualquier municipio del área metropolitana. Es que ocurre lo siguiente, Luis Eduardo. Bucaramanga es la capital de Santander y también es la capital del área metropolitana. Pero Piedecuesta es el municipio que tiene tierra para crecer urbanísticamente. Desde hace muchos años no se le ha puesto atención al crecimiento desmedido de Piedecuesta. Me refiero a que se hagan proyecciones de vías para eso, para el crecimiento de Piedecuesta. Piedecuesta es una ciudad muy importante del área metropolitana y de Santander. Piedecuesta es la ciudad dormitorio, pero porque Piedecuesta es apapachadora, querendona. En Piedecuesta se vive bonito, se vive bien. Pero bueno, el área metropolitana, la entelequia jurídica, la persona jurídica de área metropolitana ha querido tener el poder para manejar todos esos temas metropolitanos. Lo que ocurre es que no se le ha dado la importancia o no ha habido la persona que maneje realmente pues tal vez el liderazgo. Eso, liderar y articular, porque fíjese que todavía seguimos, antes se decía las horas pico, acá en el área, empalmando, por ejemplo, cuando se desciende desde Ruitoque, ¿no? Ahí está Girón, Florida y Piedecuesta, Claro, pero aquí claro. todavía seguimos, eso eran las horas pico, pero ahora a cualquier momento acá, de lo que es la intersección de Malpollo, No, a cualquier hora, y ahí intercepta Florida y el mismo Girón. Porque Es complicadísimo. o sea, hasta dónde no se ha articulado, no se ha liderado precisamente buscándole solución a ese problema, porque se trata de eso. Los problemas existen, los problemas los creamos, pues luego hay que buscarle solución a ese embotellamiento que a cualquier hora, antes vuelvo, insisto, hablábamos de las horas pico, ahí en el sector de Malpollo. Y yo creería, volviendo a la entelequia jurídica de área metropolitana como una entidad pública, yo creería que el director del área metropolitana de Bucaramanga debería ser por periodo de 8 años. Debería ser nombrado por los alcaldes del área metropolitana, no por el alcalde de Bucaramanga. Los alcaldes del área metropolitana, Piedecuesta, Girón, Florida y Bucaramanga, que los 4 voten por
un funcionario y sea de periodo de 4 años. ¿Para qué? Para que haya una proyección Por real. meritocracia. Por meritocracia. O bueno, ni siquiera por meritocracia, por voto de los alcaldes. Pero para que se pueda proyectar el área metropolitana, tanto en tránsito, tanto en transporte, tanto en vías, tanto en la debilidad que tiene Piedecuesta, Bucaramanga, Florida y Girón, que es la crisis social que existe. Hay una crisis social impresionante y por eso hay tanta delincuencia, porque eso es lo que más nos asusta, ¿no? La delincuencia, la inseguridad de todos los municipios del área metropolitana. Entonces, esa entelequia jurídica de área metropolitana debería tener un líder, y un líder por un periodo de 8 años, para que de verdad proyecte, Planee, proyecte y por supuesto, organice. O sea, es que yo no puedo proyectarme a un año, porque es que lo pone y lo quita el alcalde de Bucaramanga cuando el alcalde de Bucaramanga piense que está bien, ¿no? Denle autoridad, denle facultades al área metropolitana, no para que asuman, no para que sea un solo municipio, no, sino para que esa entelequia jurídica gestione recursos a nivel nacional y traiga recursos también a nivel internacional. Porque es que la acotación que usted hace es una autoridad de tránsito, Claro. autoridad de seguridad, autoridad ambiental. Fíjese la disputa que constante y permanente dan con las autoridades ambientales, la disputa Por que hace supuesto. poco se dio la corporación por dineros, por la captación de esos dineros ambientales, la corporación y el área metropolitana. Entonces, como autoridad, de ahí sale otro tema de debate que es el distrito metropolitana. Digo yo, si no ha sido capaz el ente, el área metropolitana, de regular, de planear, de proyectar estos temas, ¿cómo más se piensa precisamente en un distrito metropolitano en el cual pues estaríamos, si para el área metropolitana que debería ser el piloto, pues menos, así como se dice coloquialmente, doctor Salamanca, no se es capaz con San Pedro, vamos a echarnos a San Pablo encima? No, por supuesto, y además la autonomía municipal no se puede perder. O sea, yo no puedo convertir a Bucaramanga, a Piedecuesta, a Florida y a Girón en barrios subnormales de Bucaramanga, porque entonces no vamos a tener, ¿qué pasó con la autonomía de esta entelequia que se llama municipio? Esto es también una entelequia jurídica existente desde hace 200 años, no la vamos a acabar con un brochazo. Tiene autonomía. Las personas se sienten identificadas con el municipio, las personas tienen cercanía con el alcalde, las personas tienen cercanía con los concejales, las personas tienen cercanía con los funcionarios. Es mucho más fácil venir y hablar con un funcionario, con el alcalde o con un concejal de Piedecuesta, que nació en Piedecuesta, que creció en Piedecuesta, que conoce a la gente de Piedecuesta, a irnos a hablar con un funcionario en Bucaramanga. Hay un ejemplo, doctor Salamanca, fíjese la problemática que se ha creado en el área metropolitana como autoridad catastral del área. Pues lo que usted manifiesta es cierto. Es más fácil yo ir a que me resuelvan el inconveniente, el inconformismo o el sabruto que se hace en la actualización y que va a repercutir el impuesto acá, en el municipio, sea el mismo Florida, sea el mismo Girón, en el caso de Piedecuesta, que desplazarme hacia buscar la autoridad ambiental, al director del área metropolitana, al de planeación, en fin, desde ese punto de vista nada más de los tantos. Ahora, nos tenemos que desplazar hasta Bucaramanga, otra vez con pico y placa, otra vez sin vías para transitar, otra vez, ¿cómo hacemos? O sea, lo del distrito metropolitano yo lo veo una locura, una cosa sin fundamento. Lo que estamos diciendo, démosle facultades al área metropolitana. Volvamos un cargo de periodo de 8 años. Pongamos a funcionarios que realmente sepan administrar, que realmente sepan proyectar y que realmente vayan a Bogotá a gestionar. Porque es que no podemos seguir ahorcando a la gente de Piedecuesta, Florida y Girón y Bucaramanga con impuestos. Hombre, ya estamos pagando bastantes impuestos a la DIAN realmente. Pues que sean los de Bogotá los que proyecten el crecimiento
de estos pueblos. Es la palabra tan trillada, pero que a veces la gestión fácilmente es crear que a través de el municipio, a través de un trámite del Ejecutivo, el Consejo cree un impuesto. Lo que pasa ahorita con la Asamblea, pues uno entiende que sí se requieren esos recursos, pero ¿hasta dónde se le cargan más impuestos al ciudadano? O sea, es que bueno, El impuesto a la seguridad, por ejemplo, la tasa, pues hay quien evasiva de que no es impuesto, que es una tasa que, bueno, entramos a otro tema de debate también en torno precisamente. lo que ocurre es que lo llaman una tasa y contribución para que no se mezcle con impuestos que no, porque no tienen la facultad Porque de es que colocar el doctor impuestos. Salamanca se estaría unificando con ese recibo que nos llega a todos allá en casa, Claro. de la electrificadora, y en ese caso allá está un impuesto que ese sí es impuesto, el alumbrado público, y le cuelgan otra medallita allá, otro llaverito, que no es impuesto, pero en el fondo es un impuesto, porque es que por cada kilovatio que consumamos, pues va un porcentaje. Luis Eduardo, yo estoy seguro que a la gente no le dolería pagar esa tasa o ese impuesto si realmente viéramos algo que está cambiando. La reinversión. Claro. O sea, mire, vaya a Dubái, a los Emiratos Árabes. Vaya y mire el nivel de seguridad que existe. Claro, se paga alto la seguridad. Pero vaya y mire, Sí, claro. usted deja su teléfono aquí y ahí lo encuentra mañana cuando vuelva a pasar por ahí. Hay una cultura también, aparte de la autoridad hay cultura. Pero es que la cultura se implementó con autoridad. Sí, señor. ¿Sí me entiende? O sea, sin autoridad no existe nada. No existe nada. Entonces, la cultura se implementó con autoridad, desde tiempos inmemoriales. Entonces, vaya a Suiza, vaya a Italia, vaya a países desarrollados y usted ve que lo que usted invierte en impuestos se lo regresan realmente. Entonces no da tanto dolor pagar una cantidad de impuestos si el Estado me está retribuyendo con bienestar. Esa es la palabra, retribuir. Tal vez usted en su desplazamiento que ha estado por gran parte del globo terráqueo, y qué mejor que estar uno allá y con quien habla uno, quien reside ya hace años en otros países, pues lógicamente estamos hablando de un aporte en materia de impuestos bastante considerable, un porcentaje, se dice que en algunos países llega al 40% de sus ingresos o hasta más, pero tiene garantías del Estado, Claro, le pues. reinvierte, entonces con ese porcentaje que le queda, el 100%, el 30%, el 40%, le queda entre comillas casi que libre, porque tiene la seguridad del Estado, que con esos impuestos que son bastante costosos, pero se los reinvierte. Acá, pues, infortunadamente ha tomado carrera la desconfianza de yo contribuyente, de que esos dineros no me van a ser reinvertidos allá en la vereda, en el barrio, en todo lo que tiene que ver la cotidianidad, en seguridad, en ambiente, en deporte, en fin, es otro tema que lógicamente también da pie para otro debate. Y es que nos hemos acostumbrado como a ser relajados, ¿no? Bueno, a aguantar es la palabra. Nos hemos acostumbrado O tal vez no son, a o aguantar. por eso, digamos, a ser masoquistas. Sí. Y entonces nosotros vemos que tal funcionario está haciendo las cosas no muy santas y decimos, bueno, dejémoslo. ¿Por qué funcionario? Y está haciendo algo. Sí, está haciendo cosas no debidas, pero está haciendo algo. Y entonces nosotros decimos, bueno, ok, ¿es necesario ir hasta allá? O sea, invirtamos lo que se paga en bienestar de la comunidad, invirtamos lo que se paga en estudios técnicos reales para la comunidad, invirtamos lo que se paga en que la salud sea buena, ¿sí me entiende? Pero no al contrario. Nosotros tenemos que pagar impuestos y además pagar salud y además pagar absolutamente todo. Porque si nosotros queremos educación de calidad, toca pagarla. Porque en lo público los profesores lamentablemente se ven muy a gatas para poder responder
a una calidad a una educación de calidad. También por el penso de, la estructura de educación del país, El no, modelo. el modelo educativo del país no lo permite. Entonces, son situaciones que desde su base, como lo estamos diciendo, desde que nació muerto. El sistema de transporte de Piedecuesta y del área metropolitana, desde que nació muerto. Y ahorita los que están aguantando todo eso es la gente de ahorita, los mandatarios de ahorita, y pues es muy complicado solucionar una cosa que viene desde hace 20 años, solucionarlo así. Dicen mandatarios acerca de estos temas que son heredados, pero precisamente cuando esa persona está ofreciendo su posibilidad de estar dirigiendo un municipio, un departamento, de estar en la junta directiva de un municipio, un departamento como es un consejo o una asamblea, pues ya conoce de antemano los problemas, es decir, se ofrece para buscarle soluciones. Lastimosamente seguimos hablando es por el espejo retrovisor y en otros pues el tape-tape, de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Entonces, hasta dónde nosotros los ciudadanos, que a través de los impuestos, de las contribuciones, es que se debe estar precisamente en la buena administración de la autoridad que infortunadamente se ve reflejada. Hoy se ha dado una constante de los jefes de gobernanzas o jefas de gobernanzas en los municipios y a más menos cuando un ejecutivo, un mandatario, una junta directiva, pues debe tomar cartas en el asunto, soluciones, las problemáticas las tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Que a través de solamente impuestos no, porque tal vez recordando y haciendo parodia con alguien que nos manifestaba, un constructor, 47 impuestos se pagan en la construcción y de ahí pues va seguridad, ahí va todos los elementos para que se creen otras circunstancias de otros impuestos. Entonces, ¿qué es? Realmente volver a rescatar esa confianza en el ciudadano, el contribuyente. Por eso iniciamos hoy como servidor público toda la filosofía del servidor público para llegar a lo que es la administración, el manejo de los recursos, en fin, todo lo que tiene que ver en ese aparato que se llama Estado, del cual nosotros como ciudadanos no somos ajenos, somos el Estado también. Si bien es cierto que hay una autoridad, es una elección popular, los tres poderes, pero también nosotros no nos sacan de taquito al ciudadano a pie porque es el contribuyente. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, en el Magazine de Noche. Pues hemos querido en esta primera parte, amigas y amigos televidentes, hablar de ese panorama, que no es descubrir que el agua moja. Es una problemática que de todas formas, infortunadamente, cada vez más se acrecenta y que, lógicamente, pues la solución, cuando decimos comparativamente de que deben ustedes cambiar, nosotros también debemos cambiar individualmente para exigir ese cambio del cual en la sociedad, a través del manejo de la autoridad, en fin, todo lo pertinente. A ver, doctor Salamanca, pues usted amante de redes, amante también de estar en lo que tiene que ver con unos temas desde el punto de vista de motivación, de la parte espiritual, de la vida, que es parte también que no podemos ignorar, no podemos desconocer, no podemos hacernos los de la oreja gocha. ¿Qué ha pasado? También con ese perfil de Carlos Salamanca, estar precisamente con esos temas de la cotidianidad, del día a día, que lógicamente sin olvidar lo que abarcábamos anteriormente. Luis Eduardo, yo sigo haciendo videitos de espiritualidad y de crecimiento personal, yo sigo escribiendo, no he tenido la posibilidad de hacer la edición de mi primer libro, ya lo terminé, pero bueno, espero que con la ayuda de Dios dentro de muy poco pueda hacer la edición de mi primer libro. Usted es un hombre de creyente, un hombre de fe, un hombre espiritual. Yo creo mucho en Dios, creo en Dios porque lo he vivido, porque Dios me ha salvado de muchísimas situaciones. O sea, testimonio, lo que decimos testimonios. Sí, claro, tanto económicas, tanto laborales y de salud. Yo he estado a portas de la muerte. No sentimentales, me decía extra cámara, ¿no? No sentimentales porque gracias a Dios he dado con mi esposa. Mi esposa se llama Sandra y es una mujer muy buena, es una mujer muy entregada, muy cariñosa, muy de familia,
muy tranquila. Dos bellas niñas, bellas Dos hijas. niños y una niña. Ajá. Una niña, Bianca, 14 años. El siguiente niño... La reina, aparte de su señora, la reina del hogar, ¿no? La reina, claro, por supuesto, Bianquita. Estudia en la presentación de Piedecuesta. Carlos Emanuel, Salamanca. Y Franco. Franco es el último, la Cuba, decía mi mami. Una familia muy bonita, muy tranquila, en crecimiento siempre espiritual y personal. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros intentamos no dejarle nada para que los demás nos resuelvan. Nosotros intentamos resolver las cosas. Oramos todos los días en familia, hablamos de la situación social todos los días. Y dentro de esa situación O sea, social... una charla, un diálogo constante y permanentemente, ¿no? Que es Por parte de la supuesto. unidad. Por supuesto. Una unidad en el barrio, la unidad en la empresa y lógicamente la familia no puede ser la excepción, donde hay esa cercanía. Por supuesto. Y de todo eso hablamos ahorita de la muerte del Papa. Que yo he tenido la posibilidad de estar con 5 papas. El que más nos marcó... Oiga, retrocedamos por el Papa Francisco, Juan Pablo y Benedicto. ¿Cuáles anteriores a eso? Sí se me pierde. Benedicto XVI, Francisco, Benedicto, Juan Pablo II, que es el que más nos marcó. Juan Pablo I. Y Juan Pablo I duró solamente... Pablo VI. Y Pablo VI. Pablo VI. Pablo Juan Pablo VI. I, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco. Juan Pablo I solamente duró como 38 días siendo papa, porque murió. Y el siguiente fue Juan Pablo II, que Juan Pablo II marcó un hito en la situación del líder espiritual del mundo, porque abrió las puertas, porque se dio a querer muchísimo. el carisma. El carisma que tenía Juan Pablo II fue impresionante. Ahorita el Papa Francisco muere y es una persona latinoamericana, de habla española, también con tantos amores como nosotros los latinos. A los latinos nos quieren por lo calurosos de nuestra forma de ser. Pero entonces eso nos daba pie en mi familia para hablar de una cosa. Nadie es indispensable. A todos nos van a colocar a alguien cuando nosotros faltemos. Se murió Juan Pablo I y lo reemplazó Juan Pablo II. Se murió Juan Pablo II y lo reemplazó Benedicto XVI. Se renunció Benedicto XVI y lo reemplazó el Papa Francisco. Ahora muere el Papa Francisco. Alguien lo va a reemplazar. Eso hablamos de sucesores, ¿no? Todo el poder. No solamente los sucesores, es que todos somos reemplazables. Nadie es indispensable. En el mundo, en el universo, nadie es indispensable. Pasajeros somos. Todos somos pasajeros. Por eso yo les digo, la vida es una sola. La vida tiene un principio y un fin. Y cuando nosotros nos vayamos, alguien nos va a reemplazar. En donde estemos, alguien nos reemplaza. Por eso tratemos de vivir bonito. Eso les digo a mis hijos. Tratemos de vivir bonito. Tratemos de vivir siempre con un proyecto que nos haga sentir bien, no que nos haga sentir avergonzados, no que nos haga sentir mal. Un proyecto que nos haga sentir empoderados de una vida hermosa que Dios nos dio. Creo en Dios. ¿Por qué? Porque lo he sentido en mi vida. Pues un testimonio que todos podemos dar, caso particular, usted alrededor de su familia, de ese diálogo, de esa cercanía, que debe existir, yo pienso. A veces, infortunadamente, cuando hablamos de la autoridad, llegamos a lo mismo, ¿no? No hay una cercanía de la autoridad con el ciudadano. En el barrio no hay la cercanía, barrio, vereda, no hay la cercanía de ese líder con el ciudadano. En las empresas, a veces, infortunadamente, todo el mundo aislado, donde fácilmente, pues, dice uno, hay 2.000, 3.500 empleados y todos aislados. En el conjunto, cuando a veces, simple y llanamente, póngale que sean 50
vivientes y resulta que todos aislados no se distinguen, menos se saludan. Y así llegamos a la familia, lastimosamente también se pierde, se desarticula, cuando es lo contrario, y la ausencia de muchas circunstancias es lo que nos lleva a eso, de llegar a lo que infortunadamente tenemos que referencia, doctor Salamanca, la pandemia, que desveló muchas situaciones y que lastimosamente nos ha dejado una constante descarnada. Sálvese quien puede, incluso en la misma familia. Sí, eso le iba a decir, Luis Eduardo. Ocurre que el nuevo esquema social que se creó después de la pandemia es ese, es el individualismo, es el yoísmo. Yo prefiero estar detrás de una pantalla que tener una conversación con el vecino. Yo prefiero estar jugando de pronto en la misma pantalla con los vecinos, pero cuando salgo de la pantalla y me encuentro con los vecinos, no los saludo, porque no los conozco. Los conozco aquí en el juego, pero afuera mi vecino no lo conozco. Y así nos convertimos en individualistas. Entonces, yo, el ego está por encima de cualquier cosa, sin importar lo que sea. Por eso ahora la vida no vale nada, por eso ahora tanto suicidio, por eso ahora tanto homicidio, por eso ahora tanta delincuencia, por eso ahora las personas, el pudor, la ética, la moral se desapareció completamente. O sea, antes el trabajo más antiguo se veía como vergonzoso. ¿Sabe cuál es el trabajo más antiguo, no? El trabajo más antiguo de las mujeres se veía como vergonzoso. Ahora no, ahora es empoderamiento, ahora es pues la panacea, ¿sí? Ahora gana más una persona, no voy a decir hombre o mujer, pero ahora gana más una persona que se meta a las webcam y todo ese cuento, a una persona, a un médico con especialización, a una persona que tiene doctorado, gana más. Entonces, ¿qué pasó con la ética? La preparación, hace usted tal vez a un proceso de preparación, ¿no? A que fácilmente resulta alguien y ese es el que barre Claro, en muchos aspectos. claro. Mire, hay otra cuestión de la que usted, y que va de la mano, ¿no? Cuando hablamos de esa unidad, de compartir, lastimosamente sigue siendo una constante antes y después de la pandemia. Familias distantes que infortunadamente los unen cuando algún miembro de la familia fallece. Entonces, hermanos, parientes, sobrinos, tíos, que no se reunían hace 10 o que es cuántos años, pues el muerto los une. Y demuestra también lo que hacíamos alusión, lo que usted manifestaba, la muerte de Papa Francisco, donde realmente hasta donde un personaje fue motivo de unir 50 mandatarios, Claro. 2 integrantes de 12 coronas, representantes de más de 100 países, pero ¿hasta dónde qué quedó? ¿Se habló, se dialogó o simplemente fue por el hecho como tal de la muerte de asistir a unas exequias de un papa, de un líder espiritual y político también, porque no hay que desconocer que él es un jefe de Estado, pero hasta dónde, de a donde voy yo, el epicentro, y sigue Un esa entierro. constante, pero hasta dónde se dialogaron los casos extremos, los que políticamente son contradictores, enemigos, en fin, todos los aspectos. ¿Qué quedó, aparte del hecho como tal trascendental del sepelio, de la muerte de ese líder espiritual y político? Pues mire, Y lo vemos cerca, lo vemos, a donde hago yo referencia es que lo vemos acá entre nosotros. eso iba a decir. Pues mire, las situaciones de funerales se presta para socializar y para hacerse notar. Y entonces el Papa Francisco muere y cantidad de mandatarios dicen, tengo que ir porque me tengo que hacer visible, me tengo que hacer visible ante la comunidad internacional. Lo mismo pasa en lo local. Se murió el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda no sé qué cosas, y entonces a ese sepelio va Pablito, Juan, Antonio, Pedro, porque se quieren hacer visibles, porque se quieren lanzar en la próxima candidatura al consejo, o porque se quieren lanzar en la próxima candidatura a la alcaldía, o X o Y motivo. ¿Sí me entiende? Pero entonces son
utilización de recursos, van y saludan a un muerto. Protocolo, pero nada en razón de esa palabra de solidaridad Nada, humana, realmente nada. la parte nada, humana. nada. Todo es una crisis social, todo es para uso del resto de personas. Pues doctor Salamanca, estaremos prestos. Los acaba usted de manifestar que está preparando todo lo que tiene que ver una obra, plasmando sus pensamientos, plasmando su experiencia, plasmando lo que tiene que ver temas que requerimos, que necesitamos y que poner en práctica. Estaremos prestos para cuando haga usted públicamente esta obra, que es un compendio, me imagino, de esos testimonios de gran parte que todos tenemos y que lógicamente, fíjese que es un aporte que también que se hace de todo punto de vista. Pues doctor Carlos Salamanca, fíjese que de acá, de este diálogo, pues surgen temas de debate, temas que lógicamente llevan a otros y que son de nuestra cotidianidad, de la parte humana, de la parte del compartir, de la parte de lo que sucede a nuestro alrededor. Pues doctor Salamanca, muy formal el que nos haya acompañado esta invitación acá aceptada para, de una manera informal, de una manera también humana, tratarlos como ha sido en el día de hoy. Muchísimas gracias, Luis Eduardo, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, y lo único que les puedo decir es que nosotros somos seres humanos, nosotros podemos cambiar la realidad porque nosotros tenemos la capacidad mental y espiritual de hacerlo. Hagámoslo. Muy formal nuevamente el profesional de Derecho Carlos Salamanca con su experiencia y lógicamente de una manera informal, vuelvo y repito, queríamos hablar de estos temas genéricos y que lógicamente también con ese lenguaje sencillo para que ustedes también allá que están en sus casas o a la distancia pues participasen de esta manera. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación del Canal 2 de Digitel. De igual forma, reiterarles invitación, si bien lo tienen ustedes allá, en la vereda, en el barrio, en el municipio, en la institución, con los temas que ustedes manejan en la parte educativa, cultural, deportiva, gremial, en todos los aspectos a donde se inmiscuyen las comunidades de niños, de jóvenes, de ciudadanos común y corriente, de adultos mayores, y que tienen que ver primero con la participación de esas comunidades, segundo, buscando un mejor estar de ellas mismas, si bien lo tienen, para que usted nos narre, nos cuenten, nos hablen todo lo pertinente a esa labor, nos pueden contactar vía WhatsApp al 316-7470-575, 316-7470-575, la línea de contacto del Magazine de Noche. Mañana, en este mismo horario, estaremos con otros temas, con otros invitados en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.